Pues amigo de conexión, usted se preguntará quién está detrás de todos los montajes de Loret de Mola. Pues nos vamos más adentro, más adentro y más adentro. Ya que no sabe a quién hallamos ahí. Le voy a presentar un hombre muy importante, un grupo musical, un cantante muy importante. ¿Cuáles tienen que ver con todo este enredo de este show mediático de Televisa, director de Televisa, gente de Televisa? ¿Quién está detrás de Loret de Mola? Porque hay que entender algo. Loret de Mola no es el hombre inteligente, es nada más el parapeto que sale ahí de anuncio en Latinus, en Televisa, en W Radio. Es un títere de grandes poderes atrás que lo mueven. Pero ¿quiénes son esos? ¿Qué tiene que ver esto que le voy a presentar aquí en pantalla? Israel Vallarta lo ve ahí, porque todo viene a raíz de eso y de muchas cosas más. Ahí ve en pantalla los hombres orquestadores de todo esto, pero ¿quién era el enredo con Televisa? ¿Quién estaba ahí en medio, amigo de conexión? ¿Qué tiene que ver el grupo Timbiriche en esto? Ahorita se lo voy a mostrar en pantalla. El grupo Timbiriche en aquellos tiempos, alguien que trabajaba ahí con ellos, alguien que los movía ahí, tenía mucho que ver con estos montajes. Le presento a otro en este instante. ¿Y qué tiene que ver Cristian Castro también en este enrollo? Amigo de conexión, es algo muy importante lo que le voy a presentar en este instante. Fíjese nada más y nada menos hasta dónde llegamos cada vez que le rascamos. Entre más le rasca y le rasca, sale gente de la Artistiada, Televisa, TV Azteca, porque también estuvo coludido ahí Ricardo Salinas Pliego en todo eso. Pero ¿qué le parece si pasamos ya a la información en este instante? ¿Quién es ese hombre que está en la flecha? Es el artífice de todo. ¿Qué tiene que ver con Timbiriche? ¿Y qué tiene que ver con Cristian Castro? ¿Y qué tiene que ver con Felipe Calderón Hinojosa, esta persona que está ahí? ¿Quién es? Te lo presento ahorita aquí en pantalla, amigo de conexión, y pasemos pues a la información de una vez rapidito que a usted se le cuecen las habas. Pues ahí ve desde dónde se orquestaban las cosas. Televisa y TV Azteca. Bien lo señala ya el presidente de la República, donde está Bernardo Gómez, el director de Televisa, y el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, los que todos orquestaban, pero se valían de ese hombre que vio en la flecha. ¿Qué tenía que ver con Timbiriche y todo esto? Ahorita le vamos dando poquito forma ahora sí a la información. Y mire nada más y nada menos lo que le voy presentando aquí. Ahí ve a los grandes ahora sí, los que llevaban una comunión muy grande en aquellos ayeres, que después se tuvo que romper por diferencias y por un alto cobro que tenía este bandido que tenemos acá, Loretito de Mola, que ya no le pudieron pagar. Pues ahí ve otra vez al hombre misterioso que le vamos a presentar en este momento. ¿Qué tenía que ver todo esto? Pues ahí le va, amigo de conexión, hay que hacerla más de emoción y entremos ahora sí en sustento. Pues aquí va todo el enrollo del asunto. Ahí lo tiene. El gran artífice de los montajes de García Luna, un ex baterista de Timbiriche y ex corista de Cristian Castro. ¿Y quién es el tipo que le presento? ¿Qué tenía que ver con ellos? Pues andaba en la farándula, era parte del grupo Timbiriche durante un tiempo, pero tras bambalinas manejaba las cuestiones de música y todo eso. Después se va con Cristian Castro y también le manejaba ciertos enrollos de música y claro que salía como corista en su momento. Pues el periodista Jesús Lemus nos da una gran información y este hombre, como ve en pantalla, se llama Maximiliano Cortázar, perdón. Ayudó al superpolicía a tener el gran reconocimiento de los golpes del crimen que tanto obsesionado tenía este señor. Te lo vuelvo a presentar aquí en pantalla porque ¿qué tiene que ver con esta fotografía también? Ahí lo ve ya un panista después de haber andado en la artisteada. Se hizo un panista de hueso colorado este señor Maximiliano Cortázar, muy amigo, por cierto, muy amigo de Javier Lozano y de Ernesto Cordero, súper amigos del mismo grupo político, este par de sinvergüenzas a los cuales
siempre se rendían pleitesías, se cuidaban ahora sí las espaldas los unos a los otros. Pues ya presentándole ahí, vamos a seguir ahora sí con la información a todo lo que da, amigo de conexión. ¿Cómo estaban los enrollos? ¿Por qué este señor tuvo mucha... ¿Qué hacía con Felipe Calderón en los tiempos de aquellos en los cuales trabajó con el PAN, con Juan Camilo Muriño? ¿Recuerda usted a Juan Camilo Muriño? Que lo presento aquí en pantalla. Mírelo, aquí lo tiene Juan Camilo Muriño, que fue secretario ahí con Felipe Calderón Hinojosa, que antes allá en Chiapas tenía un puesto público muy grande y que ya Maximiliano, el ex baterista de Timbiriche y corista de Cristian Castro, este señor lo mandaron a trabajar de Televisa allá a Chiapas, de donde era Juan Camilo Muriño. Después de que ya Juan Camilo se viene a trabajar con Felipe Calderón Hinojosa, se hace jefe de comunicación. Primero fue allá en Chiapas de Camilo Muriño, después se hace jefe de comunicación de aquí de Felipe Calderón Hinojosa. Vuelvo a repetir, muy amigo de Javier Lozano, muy amigo de Ernesto Cordero, yunquistas, a más no morir, amigo de Conexión. Seguimos con la información, pues, para que quede usted mejor informado. ¿Cómo estuvo todo este enrollo de la banda Timbiriche y todas estas ondas con estos sinvergüenzas? Pues le relato un poco qué era lo que sucedía en aquel momento. Esos montajes, sin duda, uno de los principales legados y sellos de la gestión de Genaro García Luna, actualmente detenido allá en los Estados Unidos, el cual fue, pues ya sabemos que trabajó con Felipe Calderón. El más sonado, la detención de Israel Vallarta, como ya se lo presenté, y su entonces pareja sentimental, la francesa Florence Cassel. Todo esto, amigo de Conexión, estaba en contubernio con Televisa y TV Azteca. Se encontraban desde el principio en el operativo en el que supuestamente se liberaron a 3 personas y donde ya agarraron a las personas de aquí. Pero el show, ¿qué tiene que ver este señor? Pero el show televisados que proyectaban la eficacia de la superpolicía. No podrían haber sido posibles sin las colaboraciones de los dueños de las 2 grandes empresas televisoras del país. Lo vea uno de ellos aquí, Emilio Azcárraga, a través de intercambios millonarios de contratos publicitarios. Ya ve por qué a Televisa y TV Azteca le interesaban mucho pasar estos shows y crearlos. Ellos los creaban junto con Genaro García Luna. Había contratos millonarios, tanto del gobierno federal, tanto de gente que se publicitaba en esas empresas, ya que agarraban un rating increíble. Promesas garantizadas, elevadas cifras de rating llegaban estos canijos. Fue como quedó establecida la alianza TV Azteca, Televisa, Genaro García Luna, Felipe Calderón. En todo este enrollo, hubo una persona que fue clave para atender esos lazos. ¿Quién juntó a toda esta gente? ¿Quién estuvo ahora sí enrollando para que todos? Pues el pillo que tenemos aquí en pantalla, ese hombre que pasaba calladito, llamado Maximiliano Cortázar. Él fue el que todo empezó a hacer las negociaciones, Televisa, TV Azteca, el señor Genaro García Luna, Felipe Calderón Hinojosa, bajando recursos del Estado, cantidades millonarias, contratando publicidad. Este hombre, como había trabajado ahí en Televisa con la banda Timbiriche y con, vuelvo a repetir, con Cristian Castro, se hizo muy amigo de Bernardo Gómez, el que vio hace un momento allá con Emilio Azcárraga, presidente de Televisa, el cual lo traían ahora sí trabajando en los gobiernos. Ya empezaban a sembrar Televisa gente afín a ellos dentro del PAN y dentro del PRI. Pues este señor fue el que empezó a tejer la margarita. Así lo explica el periodista Jesús Lemus en uno de sus pasajes en el libro El Licenciado. Su más reciente en este momento, donde desmenuza todo el personaje de Genaro García Luna y donde nos saca ahora sí parte de esto. El autor, Jesús Lemus, apunta a Maximiliano Cortázar como la pieza clave en la sinergia de los medios de comunicación y García Luna, a quien retrata como un obsesionado por tener proyección y reconocimiento por su labor. Egocéntrico, amando poder, a quien retrata ahora sí como tal. Cortázar Lara se hizo en el medio, ya que desde niño fue parte del famoso
grupo Timbiriche, donde se incrustó como músico, luego fue el baterista de ahí, posteriormente, como ya le dije, perteneció a Cristian Castro, donde también estaba en la cuestión musical y terminaba siendo corista. Ahí fue donde formó una estrecha relación con Bernardo Gómez, el ejecutivo de Televisa. Cortázar tuvo problemas con Cristian Castro y ese fue el momento en el que él se retiró de la farándula, de ese rollo, y en camino hacia otros rumbos. En el mundo de la política, todo esto ocurrió allá en 1997, antes que Vicente Fox fuera presidente. Entonces, Bernardo Gómez, el directivo de Televisa, recomendó que Maximiliano se fuera con Juan Camilo Muriño, donde se cayó el avión en aquella ocasión, ya cuando era presidente Felipe Calderón, que lo tumbaron porque sabía mucho de todos, es sabido en aquel momento. Quien en ese momento era diputado local allá en Campeche. Allá es cuando lo mandaron. Hay que recordar que Muriño fue el secretario de Gobernación con Felipe Calderón Hinojosa y prácticamente era considerado el próximo candidato del PAN en las siguientes elecciones en el 2012. Y todo sucedió de un momento a otro, donde en aquel 2008, 4 de noviembre del 2008, se cayó su avión en pleno centro de la Ciudad de México. Entonces, Muriño fue quien acercó a Maximiliano Cortázar con Felipe Calderón para que después se hiciera, ahora sí, el jefe de comunicación. El trato, este hombre que tengo aquí en pantalla, era de un trato duro hacia la prensa, ya que era el de comunicación, el que salía a atenderlos. Era duro, intransigente y autoritario. Siempre se pudo ver de esa manera. La respuesta de acogimiento que recibió Calderón Hinojosa le convino en ese momento porque eran así de esa manera. Max era el bombero, así le llamaban Max. Era el bombero al que se le asignaban las tareas para sofocar cualquier crisis de información que afectara la fracción del PAN en la Cámara de Diputados. Era un tipo inteligente que se la sabía. Eso lo recuerda muy bien Ricardo López, exagente del CISEN, el centro de investigación que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo mandó a desaparecer. Quien considera eran millones de pesos los que disponía Maximiliano Cortázar, para mantener alineada la prensa. Soltaba billetes de a montón a la prensa, atendiendo los intereses de la fracción parlamentaria del PAN. Relata ahora sí en fragmentos el señor Jesús Lemus en su libro. Para su texto, las fuentes de Lemus van desde miembros del crimen organizado, algunos actualmente activos, hasta agentes y exagentes de organizaciones nacionales cercanos a García Luna, así como la DEA y el FBI, además de documentos en los que tuvo acceso, mismos que adjunta como material público en su libro, ahora sí, El licenciado. Algún relato muy bueno que me encanta y que se lo voy a decir en este momento del libro, es que dice que cuando Felipe Calderón se convirtió en el presidente, déjeme se lo pongo aquí en pantalla, este sinvergüenza de Felipe Calderón Hinojosa, lo tiene junto con García Luna, este sinvergüenza de primera índole. Cuando Felipe Calderón se convirtió en el presidente de México, Maximiliano Cortázar fue nombrado coordinador general de comunicación social de la presidencia, posición desde la cual controló la comunicación de 16 a las 18 secretarías de Estado que había entonces, donde estratégicamente acomodó amigos suyos como voceros. Incluso indica Lemus, el periodista, que se llegó a conocer todo ese grupo como los neotimbiriches. Todo el grupo ahí de Max, al que logró incrustar en cada lugar, le llamaban los neotimbiriches en aquella ocasión. Precisamente, el 1 de agosto del 2008, la revista Contralínea los describía de la siguiente manera: algunos de los timbiriches han ingresado a la burocracia presidencial gracias a las recomendaciones del exbaterista, quien ahora con poder sobrado está al frente de los tambores de guerra contra los medios de comunicación que no se someten mediante el estira y afloja y publicidad oficial de las secretarías de la presidencia. O sea, como le dije hace un momento, comportándose como todo un autoritario.
Los logros tan grandes que llevó a Cortázar al contacto con su viejo amigo Bernardo Gómez, director de Televisa, quien a su vez lo llevó con Emilio Azcárraga Ollín. De ese modo, Televisa puso en el abanico de espacios de comunicación a disposición del licenciado, reitera Lemus en su libro. Azcárraga contactó al superpolicía con Ricardo Salinas Pliego y su televisora TV Azteca. Maximiliano Cortázar actualmente es un político militante del PAN en el que se desempeña como miembro de su comisión permanente. O sea, todavía anda operando este sinvergüenza en las filas del PAN. Como ven, le decían los timbiriches, los neotimbiriches en esa ocasión. Pues este hombre era el que tejía la margarita de un lado para otro. Era el que conocía, ahora sí, tenía la relación Televisa, Camilo Muriño, la relación con Felipe Calderón, García Luna, y era el que hacía todo el show mediático, bajaba recursos, repartía dinero a la prensa. Como ven, son los hombres que caminan con un bajo perfil, pero tienen que salir a la palestra para que usted lo conozca. Mucho cuidado si se lo haya por ahí como candidato en el 2021. Maximiliano, no se le olvide su nombre, el señor Maximiliano. Vámonos riendo pues, amigo de Conexión. No es el de Habsburgo, este es otro. Vámonos riendo pues, amigo de Conexión. Dele like, suscríbase al canal. En esta boleta es más fácil. Y aquí tiene 2 videos para que se mantenga usted mejor informado. Si está en Facebook, manita arriba, comparta. Y por supuesto, suscríbase también al canal en Facebook. Vámonos riendo, raza.